falta. Sí, ¿verdad? Y lo bueno es que no falta mucho para el siguiente puente. El del 15, ¿no? Ajá, de esa semana del 15-16. 15, Pero ajá, lunes ese ya da 15. más miedo, maestra, ¿Por qué? porque ya son finales. Ah, bueno, eso sí. Pero bueno, como dicen, no se puede tener todo en esta vida. Pero, en fin. ¿Qué les iba a decir? La clase de hoy vamos a ver algunas dudas que pueden tener, porque recuerden que nuestro examen es el miércoles. ¿A poco Exactamente. sí? ¿A poco sí? Sí, ya lo habíamos hablado. Maestra, ¿va a ser de la unidad 3, 4 y 5? 3, 4 y 5 exactamente. Evelyn Norton, ajá, va a venir, leyes de voltaje de Kirchhoff, leyes de corriente de, perdón, no es cierto. Sí, leyes de voltaje de Kirchhoff, que son mallas, leyes de corriente de Kirchhoff, que son nodos, va a venir principio de superposición, algo de transformación de fuentes, leyes de, bueno, principio de Thevenin y principio de Norton, transformaciones de delta estrella, serie paralelo, etc, etc, etc. Y creo que es como que lo más trascendente. Obviamente, pues ya viene ahí incluida ley de Ohm, etc, 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 etc. Ujú. Entonces, no sé si tengan alguna duda de cómo se llama, de los temas que hemos visto. Ese silencio me Maestra, preocupa. ¿Qué pasó, Emilio? no, solamente dije buenos días. Ah, perdón, buenos días. Entonces, no sé si tengan alguna duda ustedes, o no sé si quieran ver de manera rápida su libro para ver cuál de los, porque me imagino que no le han avanzado a la tarea. Bueno, entonces lo que podemos hacer es si quieren darle una revisada rápida a su capítulo 5 para ver los ejercicios que vienen, para ver si en alguno de esos tuvieran alguna duda. Si no tuvieran alguna duda, entonces lo que vamos a hacer sería avanzar al siguiente tema, que son amplificadores operacionales. Yo sí tuve problema con un ejercicio, maestra, del capítulo 5, es el 46. A ver, ahorita mismo abrimos el 46. A ver, vamos a ver. 46. Ok. 46. Ay, se me movió.
Dice que para la figura 587, grafique la potencia disipada por la resistencia R como una función de R sobre la RS. Si R está entre 0 y 3000 ohms, grafique la primera derivada de la potencia versus y verifique la máxima potencia transferida a R cuando esta es igual a RS. Entonces vamos a ver la figura 587. Ay, caramba, se me movió. ¿Me la robaron o qué? Está a la izquierda del enunciado. Ah, es esta. Ujú. Ok. Bueno, este ejercicio es muy, muy sencillo. Nos dice que grafiquemos la potencia disipada por el resistor de la R como una función de R entre RS. Pues bueno, aquí lo único que tenemos que hacer es, bueno, nosotros sabemos que la fórmula de la potencia, ¿se acuerdan cuál es? Potencia Sí. es igual a voltaje por... Corriente, ajá, exactamente. A ver, déjenme, les proyecto otra ventana. Mm. Ay, que se me hace que era el otro. Ok. Ok. Bueno, entonces nosotros sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente. ¿M? Y bueno, de ahí hay otras derivaciones de voltaje al cuadrado entre la resistencia, etc, etc, etc. Entonces nos piden hacer una gráfica que me relacione la potencia de una resistencia con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos aquí una fuente de 12. Ajá, entonces esto lo podemos hacer en un Excel
o en un Minitab o en cualquier otro programa que ustedes quieran o tengan, o inclusive en algunas calculadoras que grafican. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice que tenemos que hacer una gráfica de R en función de R sobre S. Entonces, la que va a ir variando es la función de la resistencia R, que nos dice que va a ir variando en un valor de 0 a a 3000. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí nosotros? Pues bueno, aquí vamos a ir variando los valores de R, ajá, que son de 0 a 3000. Vamos a calcular la potencia que está disipando la resistencia, considerando que RS es un valor constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que hacer el cálculo de la corriente o el voltaje, lo que quieran. Ajá, porque sabemos que la potencia es igual a voltaje por corriente, pero también sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, también la potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Y también esta la podemos ver como voltaje al cuadrado entre la resistencia. Ajá. Entonces podemos hacer lo que ustedes quieran, o calcular la corriente o calcular el voltaje. ¿Cuál quieren calcular? El voltaje, bueno, lo que yo hice fue aplicar divisor de voltaje ahí. ¿Sí se puede o sí está bien? Sí, porque acuérdense que la regla para las condiciones para poder aplicar divisor de voltaje nos dice que tenemos que tener una fuente de voltaje en serie con resistencias. Entonces, si usted quiere aplicar de voltaje, nos piden calcular la potencia en R. Entonces, yo tendría que decir que el voltaje en la resistencia R va a ser igual, ay, va a ser igual a quién. Nos dice, es el voltaje total. ¿Voltaje total por quién? Por la resistencia que quieres, en este caso es R, entre todo esto, entre la resistencia total. Y la resistencia total sería RS más R. Ujú. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es ir calculando el voltaje. Entonces, tendríamos que tener aquí el valor de R, que va a ir de 0 hasta 3000. Aquí vamos a calcular cuál sería el voltaje en R. Aquí tendríamos que calcular cuál es la potencia en R.
Entonces, ¿cuánto sería si la resistencia R vale 0? 0, porque sería un corto, y en un corto sabemos que no hay voltaje. Entonces, ¿qué potencia está disipando la resistencia de 0? Pues 0, en esta. Entonces, ¿cómo quedaría mi operación? Serían 12 volts por 1 entre 1001, porque RS vale 1. Y entonces tendría que aquí que calcular el voltaje que hay en R y aquí la potencia. ¿Sí me voy explicando? Sí, Por ejemplo, ¿cuánto sería aquí? ¿Cuál sería el voltaje? Esto sería igual a 12 por 1 entre 1000 más 1. Nos dice que esto es 0.012. Entonces, ¿cuál sería la potencia? Pues la potencia sabemos que es igual al voltaje al cuadrado, que sería 0.012 al cuadrado. No sé aquí cómo funciona el cuadrado. No sé dónde está el gorrito. A ver si funciona con este. No sé, nunca he aplicado el cuadrado aquí. Entre la resistencia, que vale 1, porque es donde lo quiero. No funciona así. Ah, no, ya sé por qué no funciona. Es por este. Ahora vamos a ver. Sí. Entonces, ¿cuál sería la potencia aquí? 0.0001. Después cambio aquí el valor de 2. Entonces, ahora esta ya no es 1, ahora esto ya es 2. Me dice que es 0.024. Y entonces aquí digo 0.024 0.00006. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues aquí voy a ir graficando el valor que tengo, que tiene en R, y aquí voy a calcular la potencia de R. ¿Sí? sí. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿O tiene más el ejercicio? Ajá, menciona lo de la derivada. Ok, dice grafique la primera derivada de la potencia versus R y RS. Ah, ok. Grafique la primera derivada. Ok.
¿Qué es lo que tendríamos que hacer para esta? Esta, bueno, hay que graficar la función, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros tendríamos, no sé, para 0, pues obviamente nos da 0. Cuando lo tengamos en 1, pues entonces nos da de punto 1. Cuando lo tenemos de 2, nos da una de punto 0,6. Cuando nos dé 3, ajá. Y entonces aquí vamos a tener una función que yo quiero pensar que va a tender a ser una parábola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? De esta gráfica, nosotros tenemos que determinar cuál es la ecuación que define a esta gráfica o a esta parábola. Una vez que tengamos esta ecuación que define esta parábola o la gráfica que salga, entonces hay que derivar esa función y hay que darle igual nuevamente valores a esa función para ver cómo se comporta la derivada. ¿Sí? Sí. Ujú. Bueno, y luego la última nos dice verifique la máxima potencia transferida a R cuando es igual a RS. Pues bueno, ahí lo único que tenemos que ver es cómo sería mi máxima transferencia cuando R es igual a RS, es decir, cuando R es igual a 1000, entonces aquí tendríamos nosotros 12, que es el voltaje, RS vale 1000 y R también vale 1000. Ujú. Y eso sería para el inciso C. ¿Algún otro ejercicio para el que tengan dudas? Dice, el elemento marcado como A en la figura 483 es reemplazada por el elemento A aquí. El elemento A es reemplazado por un voltaje de 2.5 de una fuente independiente de 2.5 volts, una referencia positiva, está conectada al común de la resistencia de 20. Aquí está el positivo y acá está el negativo. Dice, determine una ecuación de la malla o análisis nodal para determinar el voltaje marcado como B3. Verifique su respuesta usando PSpice. Bueno, aquí en este caso el inciso B no se hace, no se verifica con PSpice. ¿Cuál debe ser la conclusión de la parte A si cambia una corriente y 2, la cual es requerida? Ok. Pues aquí lo único que tienen que hacer es dice aquí, en lugar de tener este A, lo que vamos a tener nosotros es una fuente de voltaje independiente. Una fuente de voltaje donde nos dice que el terminal positivo está de este lado, el terminal negativo está de este lado y esta tiene un voltaje de 2.5 volts. Ajá. Y ahora nos dice que determinemos las ecuaciones de nodos o de mallas que facilitarían este ejercicio para determinar que
común para determinar el voltaje marcado como V3. Para determinar el voltaje marcado como V3. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones en caso de hacer un análisis de mallas? Pues bueno, si se les complica ver este dibujo así, pues recuerden que nosotros lo podemos acomodar de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Si no se les dificulta, pues pueden verlo aquí. Ajá, pero si quieren redibujar esto, bueno, aquí es fácil saber cuál es más fácil, análisis nodal o análisis de mallas. Análisis de mallas. ¿Por qué de mallas? Porque, bueno, si yo hago un análisis nodal, recuerden que el análisis nodal me dice que la suma de corrientes, la suma algebraica de corrientes en un nodo es igual a la suma, perdón, a ver, la suma algebraica en un nodo es igual a cero, o la suma algebraica de los elementos de las corrientes de los pasivos es igual a la suma de los corrientes de los activos. Entonces, si yo sí puedo hacer aquí un análisis nodal, por ejemplo, yo puedo decir esta, que es I1, la corriente de la resistencia de 20, pero aquí tengo un voltaje. ¿Qué tengo que hacer cuando yo tengo un voltaje? Lo que yo tengo que hacer es un supernodo. Entonces, aquí a la mejor me complicaría un poco las ecuaciones si yo hago un supernodo. Ajá, pero de todas maneras, bueno, aquí tengo un supernodo, aquí tendría que hacer otro supernodo, aquí tendría que hacer otro supernodo. Y de hecho, fíjense, aquí yo tengo dos fuentes de voltaje, entonces yo podría hacer otro supernodo. Entonces es un poquito, yo creo que es un poquito más complicado. Si yo decido hacer análisis de mallas, creo que es más fácil porque el análisis de mallas me dice sumatoria de voltajes. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí, el voltaje menos el voltaje de 80 más el voltaje de la resistencia de 10 menos 30 más B3. Ajá. O yo puedo hacer también otra malla que sea aquí, el voltaje de la de 20 menos 30 menos 2.5. O también yo puedo decir el voltaje de la de 30, el voltaje de la de 40 menos 2.5. O también yo puedo hacer otra malla que sea menos 80 más el voltaje de la de 10 más el voltaje de la de 20 más el voltaje de la de 30. O sea, ahí hay otra malla. Es mucho más fácil hacer un análisis de mallas que un análisis nodal, porque si hago análisis nodal, tendría que considerar que tengo supernodos. Aquí tendría un supernodo, otro supernodo y otro supernodo. ¿Sí me expliqué? Ok. ¿Duda en algún otro ejercicio? No, o sea, sí tendría que salir, o sea, de que sale, sale. Eso no hay ningún problema, pero sí es un poquito más complicado. O sea, por ejemplo, aquí, este, em, a ver, borremos todo esto. Borrador grande. Mire, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Aquí tendríamos que marcar bueno, con razón. Aquí tendríamos que marcar un supernodo.
Entonces, cuando hago aquí el supernodo, digo, ¿qué corrientes están entrando? Entonces, yo tendría que decir, sería como en estos nodos no hay ningún elemento activo, entonces mi ecuación se igualaría a cero. Y yo tendría que decir que la corriente 1 del nodo está saliendo. Entonces, yo diría menos I1. O bueno, vamos a dejarlo igual. Sería la corriente, yo diría, ay, chihuahua, sí, ya lo tenía. Me deja. Me diría la corriente de la resistencia de 10. ¿Qué otra corriente está llegando al nodo? La corriente de 30, más la corriente de la resistencia de 30, más la corriente de la resistencia de 40, y como no hay activos, todo esto tendría que ser igual a cero. ¿Mm? Después, ¿qué pasaría acá? Yo tendría que analizar este nodo. Ujú. Pero no puedo analizar este nodo a simple vista o así tal cual está. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de voltaje. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues yo tendría que hacer otro supernodo. Entonces, yo marcaré aquí un supernodo. Entonces, cuando marque el supernodo, yo sé que tengo que considerar tanto las corrientes que están entrando por el extremo negativo de mi nodo o de mi supernodo y por el lado positivo de mi supernodo. Entonces, cuando yo haga este nodo no hay ningún problema, porque yo diría la corriente de la resistencia de 10 más la corriente de la resistencia de 20, pero ¿qué pasa cuando llegue a este otro nodo? No hay problema con la corriente de la resistencia de 40, pero yo no puedo decir la corriente de 10 más la corriente de 20 más la corriente de 40 más el voltaje de 2.5. No. Entonces, aquí yo tengo que hacer otro supernodo. En realidad, mi supernodo tendría que ser todo esto. Aquí tendría una terminal y en este tendría otra terminal. Ajá. Por eso es más complicado. Entonces, aquí yo tendría que decir, por ejemplo, el voltaje C menos el voltaje A es igual a 30. El voltaje B menos el voltaje C es igual a 2.5. Pero entonces aquí tengo que hacer una consideración especial para hacer todo el análisis de este supernodo, supernodo. Por eso es más complicado. Entonces, aquí lo más sencillo es un análisis por mallas, porque tengo fuentes de voltaje. Recuerden, a menos que el ejercicio nos los diga, porque puede ser que el ejercicio sí nos diga, resuelva por análisis nodal. Bueno, pues ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero si nos dan la opción, nosotros debemos de recordar que si tenemos fuentes de voltaje, es mucho más fácil hacer análisis de mallas. Si tenemos fuentes de corrientes, podemos hacer nosotros análisis nodal, porque el análisis nodal relaciona corrientes y el análisis de mallas relaciona voltajes. Ujú. ¿Alguna otra duda? Yo también tengo una del capítulo 5. Ujú. Es que está medio raro porque utiliza, creo que es una fuente alterna. Es el 44.
Dice, referente a al circuito de la figura 585, que debe de ser este. Ajá. Determine el equivalente determine el equivalente de Thevenin, bueno, la resistencia equivalente de Thevenin del circuito de la derecha de la línea punteada. Este circuito es un transistor de colector común amplificador, calcule. Determina la resistencia del circuito de la derecha. A ver, aquí lo único que me está costando es quién sería mi resistencia de carga, si esto o esto. Determine el equivalente de la resistencia equivalente del circuito de la derecha de la línea. Ok. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo único que nos dice es que esta es mi resistencia de carga. Entonces, recuerden, el primer paso, ¿cuál es? Independientemente de si hablamos del caso 1, del caso 2 o del caso 3, el primer paso es quitar la resistencia de carga. En este caso, ¿quién es mi resistencia de carga? La resistencia que tengo aquí y esta fuente de voltaje. Ujú. Entonces, mi circuito equivalente o mi circuito nada más es esta parte. Cuando yo observo esta parte nada más, o sea, esto no existe, o sea, esta parte no existe. Si suponemos que esta es mi resistencia de carga, entonces, ¿qué caso tenemos de Thevenin o de Norton? Es el caso 3, ¿no? Porque tienes fuentes dependientes. Exactamente, es un caso 3 porque únicamente, bueno, es un caso 2. Es un caso 2 porque solo tengo fuentes dependientes. Recuerden, caso 1, fuentes independientes y resistencia. De hecho, aquí lo tenemos. Miren. Caso 1, fuentes independientes y resistencias. Caso número 2, fuentes dependientes y resistencias. Caso número 3, fuentes dependientes e independientes. Entonces, es un caso 2. ¿Cómo se resuelve el caso 2? Dice, bueno, para poder excitar el circuito, lo que tienes que hacer es, como no puedes quitar las fuentes dependientes, pues las tienes que dejar. Y también nosotros sabemos que no podemos medir resistencia si tenemos fuentes de voltaje o de corriente, entonces no se puede. La otra, no podemos calcular estos voltajes porque este voltaje pues depende, más bien no podemos calcular esta corriente porque el valor de esta corriente depende del voltaje que tenga aquí, pero no hay un circuito o no hay una fuente que esté excitando o que esté produciendo una corriente en mi circuito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una de las dos opciones. Opción número 1, agrego una fuente de corriente. ¿En dónde? Pues donde estaría la resistencia de carga, que sería aquí. Esa es mi opción 1. Y si yo agrego esta fuente de corriente, yo puedo suponer que esta es mi corriente de Norton. Opción número 2. No considero que tengo una fuente de corriente. Voy a considerar que tengo una fuente de voltaje. ¿Dónde la conecto? En los mismos puntos. ¿Qué va a pasar aquí?
pues bueno, si yo considero que tengo una fuente de voltaje, pues entonces yo voy a suponer que esta fuente de voltaje va a ser igual a mi voltaje de Norton, perdón, de Thevenin. Entonces, así lo resuelven de esta manera. Entonces, si suponen aquí una fuente de corriente o un voltaje, pues nada más lo que tienen que hacer es el análisis. Ajá, a lo mejor aquí si ponen corriente de Norton, pues sería a lo mejor mucho más fácil hacer un análisis nodal. A lo mejor, no lo sé. Y es la manera en la que lo resuelven. No sé si me expliqué. Sí, de hecho también tengo una pregunta con los circuitos, porque algunos te ponen como una tierra conectada. ¿Eso se utiliza como para especificar qué es el nodo de referencia del análisis nodal o algo así? Ah, no, exactamente, recuerden, cuando nosotros veíamos análisis nodal decíamos, lo primero que tenemos que hacer es identificar los nodos. Por ejemplo, aquí yo tengo un nodo y todo este serían 2 nodos y aquí tengo 3 nodos. Entonces, el número de ecuaciones siempre va a ser el número de nodos menos uno. ¿Por qué? Porque siempre debemos de tomar un nodo de referencia. Entonces, es lo mejor es elegir como nodo de referencia aquel nodo en el que haya más elementos conectados. Entonces, por ejemplo, si yo eligiera este nodo, pues en este nodo nada más tendría 3 elementos, o la fuente de voltaje o de corriente, dependiendo de lo que yo decida, la resistencia de 2 megas y la resistencia RP. Si yo elijo este nodo, pues yo tendría 1, 2, 3, 4 elementos. Pero si yo elijo este nodo, tendría 1, que sería la fuente de voltaje o de corriente, la resistencia de 2, la fuente de 0.2 bpi, la resistencia de 1 y la resistencia de 2. Entonces, en este caso, este nodo es el que más elementos tiene conectados. Entonces, este es el que yo voy a elegir como mi nodo de referencia. Por eso también es que cuando nosotros elegimos ese nodo de referencia y hacemos el análisis nodal, a veces nos podría quedar algo así como B2 menos 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ese elemento está conectado a nuestro nodo de referencia, que en este caso es este. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Y también, Ujú. cuando hicimos el examen de práctica, nos dijo que podíamos simplificar el circuito Ay, mientras no se lo no subí. cambiara la corriente, ¿verdad? Del circuito. Sí, ay, se me olvidó subirles el documento. Sí, o sea, ustedes, bueno, pueden hacerlo, pueden reducir el circuito siempre y cuando no les genere eso más trabajo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Déjenme ver si aquí tengo otro circuito. No sé, por ejemplo, vamos a suponer que a nosotros nos piden calcular el voltaje que hay aquí. Ajá, pues yo tengo que valorar o tengo que analizar qué me conviene. Digo, a ver, me piden el voltaje de aquí. Pues yo puedo hacer análisis de mallas y no tengo que reducir mi circuito porque con el análisis o con esas 2 ecuaciones del análisis de malla lo puedo resolver. Yo también puedo decir, bueno, lo que puedo hacer es reducir el circuito. Por ejemplo, estas 2 están en serie y luego van a estar en paralelo y entonces me va a quedar un circuito más simple y puedo conocer la corriente que hay aquí y después tengo que hacer como todo el análisis para regresar al circuito original. Ajá. Por ejemplo, yo tengo este circuito aquí. Tengo aquí mi resistencia, aquí una resistencia que me la comí. Ajá, yo puedo decir, bueno, yo lo puedo reducir así y después estas 2 están en paralelo y llego a este circuito aquí. Ajá. Donde esta resistencia, pues, es el paralelo de estas 2. Y digo, bueno, yo lo puedo reducir para llegar a un circuito más simple, pero como lo que me están pidiendo es el voltaje de aquí, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, bueno, cuando yo llegue a este voltaje, voy a calcular una corriente, y con esta corriente voy a saber qué voltaje hay aquí, y voy a saber qué voltaje hay acá, pero este no es el voltaje que me están pidiendo. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, bueno, tengo que regresar a este circuito, y entonces ver que como estos 2 están en paralelo, el voltaje es el mismo. Ajá. Entonces, ¿a qué va esta explicación? Bueno, en este caso yo sí puedo reducir mi circuito,
pero el reducir el circuito hace que yo haga un proceso mucho más largo. Entonces, aunque sea posible y no esté perdiendo de alguna manera el voltaje que me están pidiendo aquí, pues no tiene caso simplificarlo. Ujú. Entonces, es cuestión, recuerden, nada más de analizar. Ustedes pueden decir, a ver, ¿yo puedo simplificar este circuito? Sí. ¿Qué implica el simplificarlo? Bueno, sí voy a tener un circuito más simple, pero después tengo que hacer más ecuaciones para poder regresar al circuito original y encontrar lo que me piden. O decir, bueno, este es un circuito mucho más complejo, pero a pesar de que está más complejo porque está más grande, tiene más elementos, pero aún así es mucho más fácil analizarlo y no necesito reducirlo. Pero sí, o sea, ustedes pueden hacer, este, ahora sí que dentro de los términos legales y morales de la electrónica, ustedes pueden hacer lo que les resulte más conveniente. ¿Alguna otra duda? Para el examen va a subirlo al Classroom y ahí lo contestamos si después lo Ajá, y subimos ahí o lo van cómo a va a ser. lo van a resolver y bueno, lo resuelven y luego lo suben. Ok, ¿Y ¿y la nos tenemos que tarea conectar a también, la llamada? Sí, Ok. maestra, pero mande. la tarea también sería entonces para el miércoles? Ajá, ¿Toda? pues sí, ya, o sea, en teoría usted, aunque yo no les dijera para cuándo, ustedes ya tendrían que haber ido avanzándole a la tarea. No veo por qué no. Sí, a lo mejor muy tarde porque hoy es un día complicado porque tengo una reunión como de 5 horas porque la carrera de biomédica se está acreditando, pero sí, déjenme lo anoto porque si no se me olvida. Déjenme anotarlo en mi agenda. Mm, 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 mm. Ok, listo. A ver, déjenme. Mm, listo. Entonces ya, en un rato más les subo el ejercicio del examen. Ujú. No recuerdo de cuál. Probablemente debió de ser déjenme ver. Creo que era el de superposición. Ujú. ¿Era este? Sí, es este. A ver, ese de una vez se lo subo porque si no se me va a olvidar también.
Creo que ese ya lo había corregido, maestra, porque ya está en PDF y sí se ve bien. Ah, ok. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Queja, sugerencia? Bueno, supongo que no. Creo que no, Miss. Bueno, entonces nos veríamos el día lunes para avanzar, porque sí ya vamos muy atrasados, ¿ok? Para empezar lo de... Mande. Para empezar a ver lo de amplificadores operacionales, ¿está bien? Ok, maestra. Sí. Hasta luego, chicos, que tengan excelente fin de semana. Igualmente, maestra. Igual, Gracias. Miss, nos vemos. Gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. No, de nada, que esté bien.